Muy buenas noches, queridos postulantes de la carrera de turismo. En esta fecha, a través de este medio, vamos a desarrollar la unidad 3 en el área de Historia y Geografía Turística del Paraguay. El tema que vamos a desarrollar hoy es la amalgama hispano-guaraní y vamos a hablar de lo que es la amalgama hispano-guaraní. Es una mezcla que se dio a partir de la conquista de América del Sur, que era el principal territorio ocupado por los indígenas guaraníes. Entonces, la amalgama hispano-guaraní es la mezcla entre guaraníes y españoles a partir de la conquista. Esta amalgama no fue solamente biológica, que dio como resultado el mestizaje, sino también fue cultural. Y este proceso no se dio como un proceso así rápido, y, sino que se dio de manera larga y dolorosa, principalmente para los indígenas, para los pueblos originarios. Para los españoles, cuando comenzó la conquista del Paraguay, había una controversia sobre los procedimientos que se debía llevar a cabo para seguir para poder lograr la cristianización de los indígenas americanos. Es así que en América empezaron a llegar las principales órdenes religiosas que más adelante vamos a estar estudiando. Bueno, y como ya les dije, fue un proceso lento y doloroso para los indígenas, quienes fueron encomendados, y los encomenderos les trataban como unos esclavos. Entonces hubo personas, principalmente sacerdotes, que se pronunciaron en contra de lo que eran las encomiendas. Tenemos al principal acá, que es Fray Bartolomé de las Casas, quien se convirtió en el apóstol de los indígenas porque por su clamor en contra de las instituciones de las encomiendas. Decía en uno de sus escritos que a su juicio de repente el rey no tenía el justo título del rey de España, porque era más bien un tirano que un verdadero señor, ¿verdad? Porque un verdadero rey, un verdadero señor debería de proteger a sus vasallos. Sin embargo, los indígenas eran abusados acá en la provincia del Paraguay. Por eso Fray Bartolomé de las Casas utilizó esas duras críticas contra el rey de España. ¿Cuáles fueron las características de este legado hispano-guaraní acá en el Paraguay? Cuando estos aparecieron los españoles acá, cuando los españoles vinieron como conquistadores acá en el Paraguay, no, en un principio no se vio necesaria la imposición de la encomienda, porque acá en el Paraguay existía una situación diferente. Los indígenas tenían un sistema a la que denominaban reciprocidad y parentesco. La reciprocidad era dar y recibir, y el parentesco era la institución del cuñadazgo, es decir, que cuando ellos daban a los españoles como esposas a sus doncellas, entonces estos pasaban a ser sus cuñados y parientes, ¿verdad? Y los parientes entre sí debían de ayudarse. Los españoles así empezaron a tener tantas concubinas que cuando fue fundada Asunción en 1537 se convirtió en un nuevo paraíso de Mahoma. Esto hace referencia a los musulmanes, ¿verdad? Que pueden tener más de una esposa y también concubinas. Sin embargo, en la religión católica nosotros sabemos que la familia tiene que ser monogámica, ¿verdad? Y en Asunción, en aquella época, los españoles adoptaron tantas concubinas que los sacerdotes que recientemente llegaban se escandalizaban y llamaban a este lugar, eh, incluso lo llamaban a este lugar como paraíso de Mahoma por esa razón. Eh, y como ya les dije, ¿verdad? Los guaraníes se basaban en lo que era la reciprocidad y el parentesco. De manera que esta alianza no era desinteresada de ambos lados. Los guaraníes, a cambio de su amistad, de sus mujeres y víveres, exigían la ayuda española para vencer a sus enemigos del Chaco. También acá cabe destacar, ¿verdad?, que los guaraníes
apreciaban mucho las hachas de metal que traían los españoles, porque ellos tenían herramientas rudimentarias con que debían talar árboles y compañía. Entonces, por esa razón, apreciaban bastante lo que eran los elementos y las herramientas de metal que poseían los españoles. Bien, como resultado de este paraíso de Mahoma, que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Que los españoles tenían muchas mujeres, entonces nacieron también los mancebos de la tierra. Y según el clérigo Francisco de Andrada, en 1545 había 500 o más hijos de cristianos e indias. En 1556 su número se elevó a 3.000 y hacia 1575 ya eran más de 10.000. Es decir, para 1575 exponencialmente creció la cantidad de mestizos existentes en el Paraguay. Y solamente quedaban 280 españoles peninsulares, o sea, los españoles venidos de España. ¿Qué significó el mestizaje en el Paraguay? Primero, luego, el fruto principal, que son los mancebos de la tierra, o sea, que son ya como la nación paraguaya, podemos decirle. Y estos mancebos de la tierra, fuera del Paraguay, ocupaban la más baja escala social en la estructura de casta y se les atribuía toda clase de vicios, depravaciones y malas costumbres. Se les negaba la posibilidad de ser caciques, escribanos, clérigos, es decir, de ocupar cualquier cargo público. No podía incluso acceder a la enseñanza primaria de lectura y escritura. Solo gozaban de estos derechos algunos nacidos de un matrimonio legítimo, es decir, los que estaban casados, lo cual era la excepción y eran poquísimas. Pero en Paraguay esto no fue así. Poco a poco los mestizos fueron dominando la vida de la provincia en todos sus aspectos, en la vida política, en la vida civil y principalmente en la vida política, ¿verdad? Participaban activamente. Y por sobre todas las cosas se tiene que mencionar que en la empresa de las fundaciones ellos más activamente incluso participaron, que buena parte de la fundación de las ciudades, incluyendo la segunda Buenos Aires, fue gracias a los mancebos de la tierra. Bueno, no solamente nacieron los mestizos, los mancebos de la tierra, y en eso hubo la diferencia. La amalgama incluso alcanzó a las instituciones. Las instituciones sufrieron así al implantarse en el Paraguay la profunda influencia del nuevo ambiente y las condiciones se dieron para la formación de la sociedad hispano-guaraní, impulsaron a este pueblo también desde temprana edad a asumir la responsabilidad de su propio gobierno. Es así que el 12 de septiembre de 1537, con la Real Provisión, se les facultó a los conquistadores para designar gobernador en caso de vacancia acá en el Paraguay. Y este poder no fue otorgado a ningún otro centro español en América, o sea que a ninguna otra colonia se dio esa posibilidad. Y este espíritu de autonomía se puso de manifiesto ya en la fundación del Cabildo de Asunción el 16 de septiembre de 1541. También el sistema monetario fue de original creación de este ambiente. Fueron pedazos de hierro, cuchillos, anzuelos, entre otros, que utilizaban los primeros pobladores. Es decir, se tomó desde un inicio la responsabilidad de gobernar por sí propio lo que era esta provincia. También existió lo que se llamó la amalgama social. En el Paraguay fue algo extraño, fue algo que no se esperaba, porque imperaba acá la más completa igualdad entre españoles puros, mancebos de la tierra, como entre todos ellos, y también los guaraníes, los indígenas. Dicha igualdad contribuyó a la adopción general de la lengua indígena, que muy pronto desalojó a la castellana en la lengua popular.
Y hasta la actualidad nosotros hablamos esta lengua. Me atrevería a decir que aproximadamente el 80% de la población paraguaya sigue hablando el guaraní. Y aunque el guaraní eh, hasta ahora para muchos significa, es algo vergonzoso porque mucho tiempo fue perseguido, ¿verdad? Aún así es la lengua que nosotros utilizamos en confianza. Dice que en el transcurso del tiempo se fueron dibujando algunas fronteras legales, o sea, en papeles entre las castas, pero en la práctica siguió preponderando la igualdad. Decía también Efraín Cardoso que en el Paraguay se vivió en esa época con la libertad y se decía que es la tierra de los iguales, por la igualdad que se encontraba en la sociedad en aquel entonces, en la sociedad colonial en aquel entonces. Eh, Ya hablamos entonces un poquito de lo que fue esta amalgama entre lo que era la mezcla, ¿verdad? Entre los españoles con los indígenas en los diversos aspectos. Eh, Ahora vamos a conversar un poco, ahora vamos a hablar un poco de lo que son las congregaciones religiosas. Los primeros, o sea que en el Paraguay vinieron varias órdenes religiosas, entre las cuales fueron los franciscanos y los jesuitas los más importantes. ¿Por qué? Porque estos dos, además de adoctrinar a los indígenas, también llegaron a fundar ciudades. Y algunos que son personajes importantes, sacerdotes que contribuyeron a una labor misionera y también de fundaciones, nosotros destacamos también. Tal es el caso de Fray Luis de Bolaños, que fue considerado como una encarnación de San Francisco de Asís por su espíritu de modestia, humildad, bondad, amor a los hombres y entera dedicación a la propagación del Evangelio. Desde su llegada, él empezó a trabajar en la evangelización de los indígenas, bajo la dirección de Alonso de Buenaventura. Sus primeras campañas misioneras fueron en los alrededores de Asunción. En 1585 el obispo Guerra ordenó sacerdote a Bolaños, ¿verdad? Como se ve, él fue un insigne fundador de pueblos y murió el 11 de octubre de 1629. Sus restos se conservan hasta hoy en la iglesia de San Francisco de Asís. ¿Cuáles fueron las características de la evangelización de los franciscanos? Primeramente, respetaron los moldes de la organización social guaraní, conservaron también su tradicional fisonomía de los pueblos, ¿verdad? Con el solo agregado de la iglesia en el centro. La principal aventura de Fray Luis de Bolaños consistió en adoptar audazmente las figuras de las creencias religiosas de los guaraníes para representar las del cristianismo, en el catecismo que escribió también en el idioma guaraní. Es decir, que adoptó rasgos de la cultura guaraní y principalmente su idioma para poder llegar mejor con su catecismo. Otra modalidad que respetaron fue su afición a la música y a las danzas. Entonces utilizaron también no solamente esa afición, sino también la habilidad innata de los indígenas en estos aspectos. También Bolaños imprimió su carácter pacífico a la acción franciscana, o sea que todas sus obras fueron pacíficas. Respetó las peculiaridades del régimen social paraguayo y solo procuró evitar los abusos en perjuicio a los indígenas. Los franciscanos contribuyeron a que se conservara la paz social en la comunidad, ya que el mundo indígena se convirtiera sin trastornos en la vida civilizada. Es decir, trató de no chocar no solamente con los indígenas, sino también a los colonizadores de aquel entonces, procurando evitar todo tipo de abuso en perjuicio de los indígenas, de los nativos. En cuanto al arte, los franciscanos supieron sacar provecho de todas las habilidades innatas de los indígenas, ya como habíamos dicho, convirtiendo a estos en artífices de la madera, o sea que habilidosos escultores. Yaguarón fue uno de los centros, o sea, que fue el centro de aprendizaje porque allí funcionaba una escuela, un taller de artes y oficios.
y poco se sabe de las condiciones arquitectónicas de las primeras iglesias que fueron levantadas por los franciscanos. Y por lo general lo que se sabe es que contaba con grandes corredores a los cuatro costados. Y la mayor riqueza generalmente de las iglesias que eran levantadas por ellos eran los altares, los púlpitos y demás ornamentos. Si nosotros pudiésemos visitar la iglesia de Yaguarón, vamos a ver que desde afuera parece nada más una casona. Sin embargo, entrando adentro, uno parece que va en un túnel y pasa a otra dimensión, porque son magníficas las obras que se encuentran dentro del templo, ¿verdad? Bueno, en cuanto a lo que es su modestia, ellos, como ya dijimos hace rato, ¿verdad? Su orden se caracterizaba por la humildad, la modestia. Entonces ellos, por temor de que sus noticias se tomaran como jactancia y fieles a las reglas de la modestia, ellos no divulgaron la obra que ellos hacían en el Paraguay. Lo poco que nosotros sabemos de los franciscanos y de la tradición, de los trabajos que ellos realizaban, eran gracias a sus gobernantes, por sobre todo Hernandarias, que dio muchos informes sobre esto. Y lo que nosotros hasta la actualidad tenemos es la memoria sobre el país Bolaños, gracias a lo que es Cazapá, la ciudad de Cazapá, donde se encuentra el Licuá Bolaños. Bueno, además de los franciscanos y los jesuitas, ¿verdad? Vinieron otras órdenes religiosas, por ejemplo, los jerónimos. Estos vinieron con la armada de don Pedro de Mendoza y fundaron un monasterio en Asunción, el monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe. Casi todos hicieron causa común con Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Este Álvar Núñez Cabeza de Vaca fue nombrado segundo adelantado en el Paraguay, en el Río de la Plata. Sin embargo, no fue aceptado como autoridad porque quería implementar sus propios conceptos y en el Paraguay, como ya dijimos hace rato, no estaba acostumbrado de esa manera la organización. Entonces, por esa razón, al no concordar con Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, lo encadenaron y lo pusieron en una nave comuneros y fue llevado otra vez a España, fue enviado a España. Estos jerónimos hicieron causa común con él y entonces volvieron con él a España. Estaban también los mercedarios, que eran de la Orden de Nuestra Señora de la Merced. El convento mercedario fue centro de la enseñanza de las primeras letras, aparte de su labor de conversión religiosa. Ellos se dedicaron principalmente a la conversión o al adoctrinamiento de los afrodescendientes, que son los negros, los mulatos y los zambos, que los gobernadores Ramírez de Velasco y Hernandarias pusieron bajo su cuidado. Otra orden eran los dominicos. El convento San Pablo de la Orden de Santo Domingo recibió un mandato de la corona para alistar 2 o 3 religiosos y para mandar ya luego con Pedro de Mendoza, el primer adelantado. Pero este mandato no se cumplió. Recién en 1583 aparecieron los primeros frailes de la Orden del Obispo con el Obispo de Guerra, que les entregó con consentimiento de la ciudad la iglesia de la Encarnación para que les sirviera de convento a los dominicos. Otra orden religiosa que fue muy importante y que hasta la actualidad nosotros tenemos grandes huellas que ellos dejaron, por ejemplo, las ruinas, los tallados, la arquitectura que ellos tenían, la rica cultura que ellos habían desarrollado, tenemos aún en el Paraguay, ¿verdad? Ellos trascendieron básicamente la enseñanza de la religión, realizaron también los pueblos, realizaron también fundaciones, entre otros, estamos hablando de los jesuitas, ¿verdad? Ellos tenían un sistema de adoctrinamiento de los indígenas, ellos tenían un sistema en las reducciones, ¿verdad? Totalmente independiente, su sistema político, social, económico,
cultural y por su peculiaridad llamó la atención del mundo entero. Dieron vida en el Paraguay a un sistema peculiarísimo que se basaba en la disciplina, en el orden y la obediencia. Esto es por el origen militar de su fundador que vamos a ver a continuación. ¿Quién fue el fundador de la orden jesuita? Fue San Ignacio de Loyola, quien era una figura excepcional de la humanidad. Era español, nacido en 1491 y fallecido en 1596. Concibió la idea de una organización calcada sobre el régimen militar, esto porque él era militar, e insistió en el rigor incondicional de la obediencia para llegar a Dios. Por eso les decía, ¿verdad?, esta organización se basó básicamente en la disciplina, el orden y la obediencia. Estas tres cualidades llevaban para él o sea, que era indispensable para llegar a Dios. Los primeros jesuitas que llegaron al Paraguay, a pocos meses antes de la muerte de San Ignacio, él se interesó por el envío de jesuitas. Y a pedido del obispo Guerra, llegaron a Asunción los padres Juan de Saloni, Tomás Fils, Manuel Ortega, José de Anchieta, Alonso Barzana, perdón. Y la fundación de la provincia jesuítica del Paraguay se dio en 1604, cuando el general de la compañía, o sea, de los jesuitas acá, el padre Claudio Acuaviva, dispuso que del Tucumán y del Paraguay se hiciera una provincia distinta a la del Perú. Entonces fue así que se fundó la provincia jesuítica del Paraguay. Bueno, y los jesuitas, como ya había dicho a comienzos, ¿verdad? No solamente fueron grandes evangelizadores, también fueron grandes fundadores de ciudades. Comenzaron su obra catequística en el Paraná, en el Guairá, en el Uruguay, y fundaron San Ignacio Guazú, la primera reducción jesuítica, Virgen de Loreto, en 1610. Le siguieron también San Ignacio Miní, San Francisco Javier, San José, San Pablo, Arcángeles, San Miguel, San Antonio y Jesús María, esta última en 1530. En este apartado cabe destacar, ¿verdad?, de que los jesuitas nombraban a sus pueblos, a los pueblos fundados por ellos, con nombres de santos. Sin embargo, los franciscanos nombraban sus pueblos, o sea, fundados por ellos, con nombres guaraníes. Tal es el caso de lo que ya habíamos mencionado, Yaguarón, Tobatí, entre otros. Bueno, uno de los representantes y que nosotros hasta la actualidad, ¿verdad? Para nosotros es muy importante porque constituye el primer santo paraguayo, fue también uno de los puntos claves, de una de las personas claves para la evangelización de los indígenas en aquel entonces. Este sacerdote realizaba tareas de, por ejemplo, de evangelización. Hablamos de Roque González de Santa Cruz, santo paraguayo, el primer santo paraguayo. Realizaba tareas de evangelización, realización de iglesias, entre otras. Y cuando estaba levantando el campanario de la iglesia, fue asesinado por un indígena llamado Carupé, enviado por un gran hechicero, Jesús. En aquel entonces, muchos de los indígenas todavía no aceptaban la fe católica, sino que seguían creyendo en sus chamanes, hechiceros, entre otros. Entonces, por esa razón, este hechicero le había ordenado al indígena para que acabara con Roque González de Santa Cruz. Este martirio no enlutó las puertas de Asunción, dice. El padre Ruiz de Montoya es otro de los representantes de los jesuitas. Nació en Lima en 1585 y no tuvo una muy buena juventud. Ingresó en la Compañía de Jesús, entre los jesuitas, en 1606, se trasladó al Guairá y se convirtió en el apóstol de los indígenas. Fundó pueblos, recorrió desiertos, se identificó con los naturales, cuyo idioma llegó a dominar a la perfección, al igual que Bolaños. Y en cuanto a la fisionomía de los pueblos, ¿cómo eran los pueblos fundados por estos jesuitas?
Fueron trazados conforme a planos uniformes, de manera que todos los pueblos fundados por ellos eran iguales, se parecían, eran similares unos a otros. En el centro generalmente se hallaba la plaza cuadrangular y estaba desprovista de toda vegetación. Algunos edificios públicos como el Cabildo, el Cotiguazú o Casa de las Recogidas, la cárcel, no se distinguían de las demás, sino que estaban separadas. Las casas de los padres tampoco se diferenciaban de las otras, sino que eran más altas nomás y tenían un gran patio cercado a cada costado. Eh, Dieron real importancia a lo que era el aspecto religioso y lo que eso también constituía, ¿verdad? Era un extraordinario el esplendor de los templos, en contraste con la humildad y sencillez de las demás viviendas y compañía. El templo tenía que relucir. Contaban de 3 naves y otras tantas puertas que daban a la plaza. Todo esto contribuía a la notable devoción con la que los guaraníes asistían al culto. Tanto así que el rey Felipe V felicitó al provincial de la provincia por el esplendor y dignidad de los templos guaraníes. Decía, imposible superar en religiosidad, brillo y devoción. Es decir, en este aspecto, en esta provincia brillaba. En cuanto al gobierno de las reducciones, se puede decir que el provincial era la máxima autoridad. Primero, esta autoridad residió en Asunción y luego tuvo que fijar residencia o sede en Córdoba. Estaba fiscalizado por consultores, tenían gobierno superior del distrito y aparte de cumplir sus funciones eclesiásticas. La toma de posición se hacía con gran solemnidad. El corregidor era, por lo general, uno de los caciques del pueblo. La justicia era aplicada por los curas. Cuando algún indígena, por ejemplo, cometía alguna falla, entonces ellos tenían sus leyes y ordenanzas propias y eran los que infringían estas ordenanzas, entonces eran también castigados según sus leyes. Casi nunca tenía una pena, ¿verdad? Pero la única que de repente se llevaba a cabo eran los azotes. En la plaza generalmente se encontraba el rollo, era un poste que tenían 2 ganchos, de manera que se maniataba a los indígenas ahí y se le daban los azotes. Después de esos azotes, los indígenas tenían que besar la mano del cura y pedir disculpas para que pueda seguir normalmente con su vida. En cuanto a la organización social, también era peculiar. La familia de los indígenas que vivían en las reducciones pasaron de ser poligámica a ser estrictamente monogámica. Los varones debían de casarse a los 17 años y las mujeres a los 15 años. Y no podían elegir para sus parejas personas o indígenas que vivían en otras misiones o fuera de ellas. Tenía que ser dentro de la misma misión. Cuando había actos religiosos o cultos, las mujeres debían estar separadas de los varones y nadie podía ocupar un lugar distinto a lo que le correspondía. En cuanto al trabajo y la propiedad, al trabajo y la propiedad, estaba dividido en 3 partes. Estaba el Abambaé, o sea, del indígena, la propiedad privada del indígena, el Tupambaé, que era la propiedad de la iglesia, y el Tabambaé, que era la propiedad del Taba o del pueblo. Los indígenas, generalmente varones, trabajaban en el campo, las mujeres realizaban trabajos como el hilado, tejían, y los varones también eran distribuidos en las diversas chacras porque ellos eran los que trabajaban en el campo, como ya dijimos. Y generalmente el Abambaé, o propiedad privada, básicamente los indígenas no disponían de ellas a voluntad, tampoco de las casas que habitaban, dependían otra vez de sus autoridades. Las telas que tejían las mujeres también era propiedad común, o sea que el acervo del pueblo. En común se trabajaba en la construcción y reparación de los templos y las casas, o sea que todos debían de trabajar. En las reducciones también estaban los médicos,
que estaba a servicio de la comunidad. Durante la noche vivía con sus padres, por la mañana y en la tarde escuchaban la misa o la doctrina. En cuanto al comercio, básicamente en un primer momento las misiones jesuíticas solamente se autoabastecían. Sin embargo, conforme fueron pasando el tiempo, ellos adquirieron mayor cantidad de tierra y también empezaron a la explotación. Explotaron hierba, tabaco y compañía. Y esto es simpático en un momento dado. La hierba mate, como era muy consumido por los indígenas y por los lugareños, ¿verdad? Era mencionado, era denunciado incluso delante de la Santa Inquisición por los misioneros como una superstición diabólica. Pero el rey desoía todo esto y seguía de repente, ¿verdad?, comercializando. Tanto así que los jesuitas vieron que esto podría ser también muy lucrativo porque todos en el Río de la Plata, prácticamente todos consumían esto y también exportaban a España. Y como vieron que esto podría ser, constituir un elemento para la explotación económica, entonces también ellos empezaron a explotar. Eh, entonces los, los jesuitas empezaron a explotar y vender en todo el Río de la Plata este producto que es la yerba mate. En cuanto a las encomiendas, los jesuitas procuraron por todos los medios abolir esta práctica. Y tanto así se estudió las ordenanzas y la redacción de una ordenanza que al final fueron llamadas las ordenanzas de Alfaro, que defendían los derechos de los indígenas, porque los encomenderos también abusaban de lo que eran los indígenas, ¿verdad?, que estaban a su cargo. Los indios se sometían que estaban en las reducciones, no estaban obligados a ser encomendados, ¿verdad?, durante 10 años. A ellos se opusieron los jesuitas hasta obtener que los guaraníes de los pueblos fueran puestos en cabeza del rey. Es decir, que solo pagasen un tributo de peso por persona al rey. Y el sistema militar fue básicamente impuesto a los indígenas por más de que se oponían los españoles residentes acá. El rey les concedió a los indígenas el derecho de usar armas porque los bandeirantes invadían estos territorios, los bandeirantes provenientes del Brasil invadían estos territorios, arrasaban con los pueblos levantados por los propios indígenas y españoles y capturaban a los indígenas y les llevaban a sus territorios para esclavizarlos. Entonces el rey les dio este derecho, pese a que se oponían los paraguayos, ¿verdad? Entonces los indígenas fueron adiestrados en maniobras militares y en esto mostraron gran aptitud. Les fueron proveídos armas también para poder defenderse de las invasiones portuguesas. Estos soldados indígenas, por decir así, no vestían de manera diferente de los demás indígenas y alternaban sus trabajos habituales con la práctica en las armas. También es el aislamiento. Poco a poco, básicamente, estas misiones fueron separándose del resto de lo que constituía el pueblo en sí, la provincia en sí, y tuvieron potestad y autonomía total para que puedan de repente ejercer su propia costumbre, sus propias leyes dentro de las misiones. Y de repente, ¿verdad?, constituyó un aislamiento total porque también se vedó la salida de los indígenas, se vedaba la salida de los indígenas, de los misioneros, básicamente de esas reducciones, y se constituyó un mundo herméticamente cerrado en cada una de las misiones jesuíticas. Bueno, esto es todo. Espero que hayan comprendido y vamos a trabajar
conforme a lo que se subieron algunos trabajitos en el Classroom.